para pedir su bendición. Señor, aquí estamos una vez más. Hemos sido convocados, Padre, a la reunión, a las citas, Dios. Aquí estamos, Señor, como todos los días. Señor, nos acercamos a tu presencia, Dios. Háblanos, Señor. Háblanos, Jesús. Bendito Espíritu Santo, te pedimos que nos hables. Pon una palabra, Señor, en nuestro corazón. Una palabra tuya es suficiente para cambiar todo el panorama de nuestro alrededor. Una palabra tuya es suficiente para bendecir, Señor, nuestro corazón. Quiero darte gracias por la palabra que nos vas a hablar en esta tarde. Bendícenos, Señor Jesús, con ella. No permitas, Padre, que de mi corazón salgan palabras de hombre. No permitas, Señor, salga la palabra que tú has depositado en mí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Dice la Escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer, que era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Amén. Hoy vamos a estar compartiéndote de esta pareja, Zacarías y Elizabeth. Los nombres tienen mucho significado, y por medio del nombre que a veces Dios nos pone o usó a nuestros padres para podernos poner el nombre, tiene mucho significado, y el nombre a veces marca el destino por el cual vamos a caminar. Y encontramos a un sacerdote llamado Zacarías, que ese nombre de Zacarías, en el nombre de Zacarías en el original es Zakhar. Ese nombre de Zakhar, su significado es el que es la memoria de Dios. Es aquel el cual Dios se acuerda. Ese nombre de Zacarías en el original, en el hebreo, significa el que es la memoria de Dios, aquel que Dios se acuerda. Usted sabe que la historia de Zacarías y de Elizabeth, Zacarías era un varón, sacerdote, que era llamado a ministrar delante de la presencia del Señor. Zacarías, con lo que él representaba delante de los hombres, Zacarías, por lo que él hacía delante de Dios, siempre hacía memoria Dios de Zacarías, y siempre el Señor se acordaba de él. Cada vez que nosotros nos presentamos delante del Señor, nos acercamos con estos dos pensamientos que tenemos que tener muy grabados en nuestro corazón. Tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que cuando nos presentamos delante de Dios a tener este servicio, al presentarnos como ofrenda a Dios, es porque nos estamos presentando, número uno, para que Dios haga memoria de nosotros, y número dos, para que Dios se acuerde de lo que nosotros presentamos para Él. Zacarías era un sacerdote que ministraba delante del Señor incienso. Sacerdote, ministro de Dios, se presentaba delante de Jehová para ministrar. Pero a Elizabeth, su mujer, también el nombre tenía un significado muy poderoso.
Elizabeth en el original es la palabra Elishaba, y la palabra Elishaba significa el juramento de Dios. Así es que, hermanos míos, nosotros tenemos que usar referencia de estas dos palabras. Nosotros nos tenemos que acercar delante de la presencia de Dios. Cada vez que nosotros presentamos nuestro oficio, presentamos nuestro servicio delante del Señor, ¿sabes qué estamos haciendo? Simplemente estamos creyendo en que Dios es la memoria de nosotros y que nosotros nos presentamos delante del Señor para que Él se acuerde de nosotros, de que hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Y sabes, hermanos, que significa la palabra de Elishaba, un juramento de Dios. Y tú y yo tenemos unas promesas en la palabra del Señor. Tenemos promesas en la Biblia, tenemos promesas que fueron dadas por Dios a nosotros. Hay palabras de juramento y encontramos una primera promesa, una primera palabra en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 13, donde Dios le da una palabra a Abraham. Y esa misma palabra que Dios le da a Abraham es la misma palabra que recibimos nosotros, porque somos injertados como simientes de Abraham. Y la palabra que encontramos que le habló Dios a Abraham es cuando Dios le dice que le hizo la promesa a Abraham. Y no pudo jurar por otro mayor, sino por él mismo, dice: juro por mí mismo, diciendo estas palabras: te voy a bendecir, te voy a bendecir. Ciertamente te bendeciré con abundancia, ciertamente te multiplicaré grandemente, hermanos. Esa es una promesa de bendición para nosotros, los que tenemos, cada vez que nos presentamos delante del Señor, hacemos reverencia a Él para que Él primeramente haga memoria de lo que nosotros somos delante del Señor, que Él se acuerde de nosotros, y esa promesa tarde o que temprano se va a cumplir. Dice que el Señor habló y dice que Abraham tuvo que esperar con paciencia y alcanzó la promesa. Cada uno de nosotros tenemos que participar siendo pacientes delante del Señor, siendo pacientes para esperar la promesa del Padre. Amén. Yo sé que a veces no vienen las promesas. Yo sé que a veces las promesas retardan mucho, pero no es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios. Y yo creo que esta promesa de que el Señor nos va a bendecir en abundancia, de que Dios nos va a bendecir grandemente, yo creo que se va a cumplir al tiempo de Dios. Por lo tanto, tú tienes que ser paciente. Seamos pacientes. Esperando con paciencia, dice que Moisés alcanzó la promesa. Y a veces pasan los años, pasa el tiempo y parece ser que no se cumple esa promesa. Una vez más, da una promesa Dios al mismo Abraham. Se cumple la promesa de que lo iba a bendecir. Le da un hijo llamado Isaac. Y después se lo pide y lo dice que lo quiere que lo sacrifique en el monte Moriah. Abraham, sin titubear, sin dudar, toma al muchacho, toma la leña, toma el fuego y se dirige rumbo al monte Moriah para ofrecer el holocausto. Está a punto de sacrificar al muchacho cuando en ese momento el ángel de Dios se le presenta a Abraham. Se le presenta a Abraham una vez más, dice, por segunda vez le vuelve a hablar el ángel a Abraham y dice: por segunda vez, por mí mismo vuelvo a jurar. Por mí mismo vuelvo a jurar, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, porque no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Te vuelvo a decir una vez más: de cierto te bendeciré, de cierto te multiplicaré. Tu descendencia serán como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Es una gran promesa, es una gran bendición que el Señor nos otorga a ti y a mí.
Es una bendición de promesa y es una bendición de crecimiento, es una bendición de desarrollo, es una promesa de crecimiento, de bendición. Pero Dios te pide nada más, sé paciente, espera con paciencia y alcanzarás la promesa. Sé paciente, sé paciente. Y tú cada vez que tengas oportunidad de presentarte delante de Dios, preséntate tú como ofrenda, de hacer memoria delante de Dios lo que Él te dijo. Elizabeth y Zacarías se presentaban delante del Señor. Zacarías era la memoria de Dios. Zacarías era el que se acordaba a Dios. Y con lo que tú haces, tienes que siempre hacer que Dios se acuerde de ti. Siempre con lo que tú ofreces, tienes que recordarle al Señor lo que Él dijo un día que iba a cumplir contigo, y lo va a cumplir. Yo creo que Dios, cuando da una palabra, Él la cumple, hermanos. Él no es hijo de hombre para arrepentirse y para echarse para atrás. Él es Dios y Él cumple lo que dice. Yo creo esa promesa. Yo creo esa palabra. Pero Zacarías, hermanos, dice que cuando en el momento en que llegó el ángel de Dios y se presentó delante de Zacarías, le dijo unas palabras: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Esa palabra, hermanos, esa oración contestada, era la noticia que estaba recibiendo Zacarías. ¿Usted cree que Zacarías no se presentó delante de Dios con esa bendición que había en su corazón? ¿Y sabe cuánto tiempo tuvo que pasar para que Zacarías pudiera experimentar la bendición de tener un hijo? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? No lo dice la Escritura, pero Zacarías siguió esperando la promesa. Zacarías siguió esperando la bendición hasta que llegó el momento en que se le reveló la promesa, la bendición de que iba a ser padre. Y surge una pregunta, que es la pregunta que yo quiero decirte en esta tarde. ¿Qué tuvo que hacer Zacarías para que su oración fuera contestada? ¿Qué tuvo que hacer Zacarías para que el ángel le diera esa buena noticia? Dice que Zacarías hizo dos cosas. Zacarías, número uno, se turbó. Se turbó. Esa es una pregunta que yo quiero hacerte en esta hora y que la vamos a ver. ¿Por qué se turbó Zacarías? ¿Y qué tuvo que hacer Zacarías para que pudiera ser escuchada su oración? Hay oraciones delante de Dios que no han sido escuchadas por nosotros. No han sido escuchadas delante de Dios. A lo mejor ya escuchó Dios tu oración, pero tiene un tiempo para suplirlas. Y a veces nosotros le llamamos silencio. Le llamamos silencio porque no hemos visto la respuesta. No hemos visto su respuesta. Pero para eso estamos aquí, para aprender de Zacarías. ¿Qué fue lo que hizo Zacarías para que el Señor le enviara al ángel y para que el ángel le diera una noticia agradable? De recibir esa palabra y de decir: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Ha sido escuchada. Cada uno de nosotros, es el deseo de nuestro corazón siempre, que mi oración pueda ser escuchada delante de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver Zacarías y Elizabeth qué hicieron. Y nos vamos a contestar esta primera pregunta. ¿Qué hizo Zacarías para que la oración le fuera contestada? Vamos a ver primeramente Lucas capítulo 1, versículo 6, diciendo la palabra que ambos, esta es una palabra para la pareja, esta es una palabra para el matrimonio. Juntos quieren tener una promesa, juntos quieren tener promesas. Sí, hermanos, las promesas a veces no llegan porque a veces hay un problema. Pero vemos aquí en el libro de Lucas capítulo 1, en el versículo 6, que ambos eran justos. Ambos
ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensiblemente delante de todos en los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Aquí yo veo algo, hermano. Aquí yo veo algo que el Señor nos pide a ti y a mí, que andemos justos delante de la presencia de Dios. A veces hay familias, principalmente matrimonios, donde el varón se comporta justo, pero a veces la esposa no es justa. O viceversa, a veces es justa la esposa y el esposo a veces no es justo. Pero cuando no hay ese camino de caminar en justicia, ambos, puede ser a veces un estorbo para que Dios conteste la oración. A veces es tanto el varón que se mete tanto en buscar a Dios en oración, cuando a veces la esposa no. O es viceversa, la mujer se mete a buscar de Dios, a ser justo delante de Dios, y a veces el varón nomás no. Siempre a veces no es compatible, pero dice aquí la palabra que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos delante de Dios, eran justos delante del Señor. Eso, hermano, de ser justos delante de Dios, ¿qué significa? ¿Qué significa ser justos delante de Dios? ¿Qué significa ser justos delante del Señor? Justos delante de Dios, hermanos, significa en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, lo siguiente. Y dice que ella, a esa persona llamada iglesia, que es por la cual Dios viene por nosotros, dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, y el lino fino representan las acciones justas delante de los santos. Vuelvo a repetir, dice que ambos eran justos delante del Señor, ambos eran justos delante de Dios. A veces la mujer tiene tantos deseos de que Dios obre un milagro, pero a veces no ve que los dos caminen sincronizados buscando la misma bendición. A veces Dios ve que las acciones no son justas delante de los hombres. A veces Dios ve que hay una indiferencia tremenda, tanto a veces de la mujer como del varón, y no caminan ambos juntos en esa justicia. Por eso a veces se retrasa la promesa. Por eso a veces se retrasa tanto esa bendición. Porque a veces el varón no es justo, o la mujer no es justa delante de Dios. Ser justo delante del Señor es que caminen las personas con esa vestidura limpia, lino fino, que es una acción justa delante del Señor. Es una acción justa delante del Padre. Y a veces las acciones dicen mucho de quién eres. A veces tus acciones dicen mucho de quién tú eres. Hablas bien bonito, dices bien bonito, pero a la hora de hacer las cosas, ahí ya no das el ancho. Ahí ya no damos el ancho, porque ahí ya no se camina en esa integridad, ya no se camina en esa integridad. Hablas mucho y haces poco. Pero si quieres la promesa, quieres la bendición, quieres que Dios te escuche, quieres ser la memoria de Dios, quieres que Dios se acuerde de ti, ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo está caminando tu esposa? ¿Cómo estás caminando tu varón? ¿Cómo? ¿Injusto? A veces nosotros no le damos lo que es. A veces no damos lo que es. Y dice que ambos eran justos delante de Dios. Ambos. Y me estoy refiriendo a varón y mujer. Y juntos son una sola carne. Y los dos deben de caminar justos delante del Señor. Es esa vestimenta nueva que el Señor te regaló. Esa nueva vestimenta que Dios te puso. Lino fino, limpio y resplandeciente. Acciones justas delante de los santos. Ahora estamos hablando aquí, dice, acciones justas delante de los santos, acciones justas delante de tu hermano. Está hablando aquí, acciones justas de los santos. ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Cómo están nuestras actitudes cuando no nos ven los hermanos? Cuando no te ven. No te interese por lo que vea tu hermano. No te interese eso. Porque buscas agradar al hombre, y al que busca agradar al hombre, maldito será.
Busca agradar a Dios. Busca agradar al Señor. Busca agradar a Dios. Sabes, hermano, que la justicia se hace delante de Dios cuando aprendemos a caminar justos delante de Dios. Porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no le puedo ocultar, a Dios no le puedo esconder nada. Dios me conoce como la palma de su mano porque Él me formó. Él conoce todo mi caminar, mi sentarme. Él conoce antes de que yo hable, antes de que yo haga. Él ya sabe lo que yo estoy haciendo. A Dios no lo puedo engañar. Tengo que ser justo delante de Él. Mi esposa tiene que ser justa delante de Él. Cuando Él ve que caminamos en esa justicia, ambos aceleramos el anunciamiento de la bendición de nuestra promesa. Acciones justas delante de los santos. Una segunda cosa, dice que andaban irreprensibles. Irreprensibles andaban. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Una persona andar irreprensible, hermanos, sencillamente es alguien que no merece que se le llame la atención. Una persona cuando anda irreprensible es una persona que ha trabajado y que se ha comportado con sus acciones, con sus actitudes, todo verdaderamente delante de Dios. Por lo tanto, no hay motivo para acusarte, no hay motivo para decirte cosas, porque has tenido cuidado de guardarte, de conservarte y de hacer las cosas bien delante del Señor. Vemos unos ejemplos, hermanos, de alguien que mostró irreprensibilidad, alguien que no merece que se le reprima, alguien que no. Y vamos, que varios personajes en la Escritura encontramos que buscaban de qué acusarles. Ambos eran justos e eran irreprensibles, porque caminaban en los estatutos, en los decretos, en las ordenanzas, en las leyes de Dios. Si alguien viola una ley, das motivo para que te reprendan. Pero si no violas ningún mandamiento, eres una persona irreprensible. No hay motivo para que se te reprenda. No hay motivo para que se te llame la atención. Vemos un primer caso, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 6, del versículo 4 en adelante. Dice que los gobernadores sátrapas buscaban una ocasión, un motivo para poder acusar a Daniel. Y dice que andaban buscando, pero dice que no podían hallar ocasión alguna o falta en Daniel. Daniel era un hombre, un varón, un joven que aprendió a cuidar, a ser justo delante de Dios, a no contaminarse con la comida del rey, a no contaminarse con las personas. Y vamos, que buscaban motivo para ver de qué acusarle. Y buscaban motivo para poder decir: este no es verdadero, este es falso, este nada más dice pero no hace. Buscaban un motivo para poderle acusar, pero dice la palabra que no encontraron, no hallaron ninguna ocasión o ninguna falta. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel. Daniel era fiel, fiel a la palabra, fiel a las promesas, fiel a su Señor. Y a veces cometemos infidelidad. A veces nos disturban, nos roban la bendición otros lados, otros lugares, y perdemos bendición. Hoy debería de estar aquí este lugar lleno, pero hay tanta infidelidad. Pero ¿sabes por qué hay infidelidad? Pero sí quieren las promesas, quieren las bendiciones, pero se van a otro lado, pierden bendición porque no son fieles. Y dice que no hay ningún vicio en Daniel, no había ningún vicio en Daniel. No había ningún vicio, ninguna falta por la cual fue hallada en él. Daniel fue fiel, era una persona que se guardaba, una persona que no daba motivo a que tuviera una falta. ¿Qué será muy difícil eso? ¿Qué será muy difícil? Mientras estés metido con Dios,
Dios y estés buscando de Dios, hermano mío, discúlpame, pero serás como un Daniel, serás como un Zacarías, serás como un Elizabeth. Ambos eran justos, ambos caminaban irreprensiblemente delante de la presencia de Dios. No tenían motivos por el cuales decirles, son falsos. Buscaban a Daniel un motivo, una causa para poderle decir cosas, pero dice que no hallaron porque Daniel era fiel. No había ningún vicio en él, no había ninguna falta en él, porque él sabía en quién había creído. No hallamos nada en contra de este Daniel. No hallamos ninguna ocasión alguna para acusarle, dice. No hallamos contra él nada, porque ha sabido conservarse fiel a Dios, fiel a su esposa. Zacarías fue fiel a su esposa. Elizabeth fue fiel a su esposo. Daniel fue fiel a Dios. Daniel fue fiel a Dios. ¿Cómo está nuestra fidelidad, hermanos? ¿Cómo está? Pues te vuelvo a repetir, queremos que el Señor haga memoria de se acuerde de la bendición, que se acuerde de la promesa que nos dijo. Pero te pregunto en esta hora, ¿cómo está tu fidelidad? ¿Cómo estás siendo fiel? ¿Qué tan fiel has sido conmigo? ¿Qué tan fiel has sido conmigo? ¿No te has corrompido? ¿No hay ninguna falta, no hay ningún vicio en ti? Es lo que nos dice el Señor. Lo importante y lo interesante sería que nosotros fuéramos hallados sin ninguna falta, hermanos. Sin ninguna falta. Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 3 en adelante, dice que los escribas y los fariseos trajeron a una mujer que fue sorprendida en el adulterio. Se la presentaron delante del maestro y dijeron, la ley de Moisés marca esto. Y dice que se la presentaron delante de Dios, de que una persona cuando fuera sorprendida en el adulterio tenía que morir, porque así dice la ley. Pero más que nada dice en el versículo 4, hermanos, que lo presentaron delante de Dios para ver qué hacían, porque buscaban un motivo para que acusarle. Es lo que decía en el versículo 6. Le tentaban para poder tener algo para poderle acusar. Entonces Jesús se levanta y dice, correcto, el que esté libre de pecado, el primero que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, arrójele. ¿No sabes que ahí no había personas que fueran fieles? ¿No había fidelidad ahí? Personas que no tuvieran vicios, estaban llenos de vicios. Personas que tuvieran faltas, estaban llenos de faltas. El único fiel y justo y verdadero era Jesús. Y Él no juzgaba a nadie. Simplemente nada más buscaban de qué acusarle. A Jesús no le hallaron nada. A Jesús no le encontraron nada. Jesús se conservó siendo fiel a Dios, siendo fiel a su Padre, siendo un varón sin ningún vicio, como Daniel, como Zacarías, como Elizabeth. A eso quiere llevarnos Dios. A eso nos quiere llevar el Señor. Que cuando nosotros en este momento el Señor nos pruebe y nos vea que delante de Él nosotros no tenemos ninguna falta, somos irreprensibles delante del Señor, no tenemos motivo para que el Señor nos llame la atención, porque hemos sido fieles a Dios, porque hemos sido personas que hemos guardado nuestra vida en santidad y por lo tanto no me he corrompido. Sigo esperando a Dios como Él dijo que tenía que estar, vestido de lino fino, mis acciones justas delante de Dios, porque Dios así me quiere. Hasta que Él venga me encuentre así. Eso es motivo para que Dios te bendiga. Por eso Dios se le presentó en forma de ángel a Zacarías y le presenta y le dice estas palabras:
tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido escuchada. Por eso a veces muchas oraciones no hay respuesta. Por eso a veces muchas oraciones no hay respuesta. Porque a veces no somos justos delante de Dios. No andamos en esa justicia. No somos irreprensibles delante del Señor. Pero cuando nosotros aprendamos a vivir en justicia y seamos irreprensibles y caminemos como Dios manda, cada vez que tú ores, Dios obrará un milagro. Dios obrará milagros a través de tu oración. Pero a veces nos falta mucho todavía. Nos hace falta mucho ser fieles a Dios. Muchos a veces, hermanos, caminan, como lo dice el libro de Job, capítulo 5, versículo 14. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza encontrar personas que en pleno día, a pleno luz de día, a mediodía, cuando ahí está toda la luz, haya tropiezos en su vida. Qué tristeza, hermanos míos, que personas en pleno día, a mediodía, cuando está el sol en su pleno apogeo, anden caminando a tientas. Qué mentalidad y qué varones y qué mujeres que a pleno día estén cometiendo pecado. Que no sean fieles, que no anden irreprensiblemente, se siguen corrompiendo con los vicios. Pero si quieren que Dios les escuche su oración, si quieren la bendición, si quieren que Dios les hable. Pero increíble encontrar personas que tropiezan en pleno día. Increíble encontrar personas que tropiezan cuando está el sol a mediodía, cuando está el sol en su pleno apogeo. ¿Cuál oscuridad hay en ese momento? ¿Cuál oscuridad hay en ese momento? Hay un montón de luz y aún siguen caminando y caminando a tientas, como si anduvieran en tinieblas. Increíble encontrar personas así. Increíble encontrar personas con corazones tan insensibles, tan testarudos, tan duros de corazón, tan duros de cerviz. Fallándole al Señor, siendo infieles, caminando en los vicios. Y Satanás jactándose y burlándose, dejando bendición pasar de largo. No estamos para coquetear, hermanos, con el pecado. No estamos para poder coquetear con el mundo. No estamos para perder el tiempo en eso. Hoy estamos aquí para que nosotros hagamos un alto y podamos ponernos en la brecha y podamos decirle al Señor: hasta aquí ya llegó el pecado. El pecado ya no camina conmigo. Cortar de tajo, y quiero ser la memoria del Señor. Quiero ser yo por el cual Dios se acuerde de que existo y que hay algo que hacer aquí en la tierra. Pero Dios va a enfocar su mirada y se va a acordar de los que son justos, de los que son irreprensibles. Increíble encontrar personas así, hermanos. ¿Sabes qué están haciendo? Jugando con su salvación, jugando con su bendición. El tiempo no está para eso. El tiempo no está para eso. El tiempo está para que nosotros seamos como Daniel. El tiempo está para que nosotros seamos como Zacarías. El tiempo está para que seamos como Elizabeth. El tiempo está para que seamos como Jesús. Irreprensibles. Irreprensibles. Que no le demos motivo al Señor porque esté enojado con nosotros. No le des motivos a tu Padre para que te llame la atención. No le des motivos al Señor para que te llame la atención. Una persona irreprensible es una persona que no da motivos. No da motivos. Cuando en lo natural no nos portamos bien, damos motivos para que el Padre nos pueda reprender.
No demos motivos para que nuestra bendición se siga retrasando. No demos motivos para que nuestra bendición se siga más y más y más retrasando. Estamos para acelerar el tiempo del cumplimiento de esa promesa que el Señor le habló a Abraham. De cierto te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Juro por mí mismo que te voy a hacer grande. Juro por mí mismo que serás como las estrellas del cielo. Pero anda y sé justo delante de mí. Sé irreprensible delante de mí. Buscarán motivo para que acusarte, pero no des motivos. No des motivos. Consérvate hasta que Cristo venga por ti con esa vestimenta, porque Él le ha concedido vestirte de lino fino, lino limpio y resplandeciente, que representan tus acciones justas delante del Padre para con los santos. Decimos en la palabra del Señor, ahí en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 19, que el sacerdote Zacarías, era una costumbre esa, hermanos, era costumbre. La costumbre era de que el sacerdote se tenía que presentar delante del altar de Dios y ofrecer incienso. Esto tiene que ser una costumbre para nosotros, hermanos. Esto tiene que ser una costumbre. Una costumbre es un hábito. Y un hábito bien formado no tan fácilmente se quita. Un hábito tan bien formado en un pensamiento no se quita. Pero a veces, hermanos, cuando es un mal hábito se quita cuando es con disciplina. Pero aquí estamos viendo que se tiene que hacer costumbre de que tú seas una persona que siempre presentes incienso delante de Dios. Costumbre de que el sacerdote tenía que entrar al santuario y tenía que presentar incienso delante de Dios, y le tocó a Zacarías el tiempo para ofrecer el incienso. ¿Qué significa el incienso? ¿Qué significa el incienso? En el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 encontramos, dice la palabra, de los 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice que hacían una acción, se postraban delante de Dios. Pero dentro de eso, ellos llevaban en sus manos 2 cosas. Llevaban ellos llevaban arpas en sus manos y llevaban copas de oro, pero dice que estaban llenas de incienso. Las copas que ellos traían en sus manos estaban llenas de incienso. Y dice que esas copas representan las oraciones de los santos. Y tiene que ser una costumbre en nosotros, hermanos, para poder acelerar el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida. Necesito tener la costumbre de que siempre me presente delante de Dios con oración. No nada más cuando sea el día de servicio. Porque si no vienes al servicio ya nunca le ofreciste oración a Dios. Entre semana tienes que tener tu tiempo de intimidad con Él. Entre semana tienes que tener tu tiempo por la cual tú entras, y que sea una costumbre. Así como es una costumbre hacer el trabajo, el secular, así tiene que ser una costumbre para ofrecer mi oración a Dios. Ofrecer mi oración al Señor. Pero a veces ni eso. Ni eso siquiera. A veces no se ora. Y se ora, se medio ora. Cuando Dios no te pide que tú seas medio, Él quiere que seas entero, completo. Una costumbre de presentar al Señor nuestro incienso. Oración, hermanos. 3 veces orabas a Daniel. 3 veces al día oraba Daniel. Se presentaba por la mañana, se presentaba por la tarde y se presentaba por la noche. Y eso tenía que hacerse una costumbre. Y a veces nosotros no oramos. Y si medio oras, luego te cansas. ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga? ¿Cómo
¿Cómo queremos que Dios acelere su promesa en nosotros? ¿Cómo queremos que Dios acelere? Dios dijo por 2 juramentos, por 2 veces, juro por mí mismo que te voy a bendecir. Juro por mí mismo que te voy a bendecir con abundancia, te multiplicaré. Cuando Él vea que nosotros caminamos justos delante del Señor, cuando Él ve que somos irreprensibles delante de su presencia, cuando Él ve que nos presentamos por la mañana, por la tarde y por la noche con oración, con incienso delante de Él. Por eso se le presentó el ángel a Zacarías y le dijo: vas a ser papá. Vas a ser papá. Estas oraciones son las palabras que le dices al Señor. Son las palabras que tú le hablas de corazón al Señor. Esas oraciones que el Señor te da en tu corazón y tú las hablas y las sueltas, son las palabras que tú le dices a Dios. Son las oraciones, el incienso. Y dice que Zacarías siempre se presentaba delante de Dios con incienso. Zacarías, entrando al santuario, le ofrecía ese incienso. ¿Sabes, hermano? Dice la palabra que entrando en el santuario, a veces, hermanos, es necesario que entres al santuario con incienso, con oración, pero también se trata que entres con acción. Ofrecer el incienso, hermanos, dice que entrando en el santuario del Señor, Zacarías ofreció el incienso a Dios y entró en el santuario. Sencillo, tuvo una acción. Tuvo una acción. ¿Y sabes qué significa esto, hermanos? Las palabras que tú a veces le hablas al Señor, las palabras que tú le ofreces, que a veces salen de nuestro corazón, son palabras que son frutos de tu corazón. Y lo sale porque Dios está aquí y lo pone Él aquí. A veces no necesitas hacer una oración, sale del corazón la oración. A veces tú dices: es que yo no sé orar. Tú no necesitas ser enseñado para platicar con alguien. Cuando tú abres tu corazón, te sale del corazón. Cuando tú hablas, sale de lo que tú traes en tu corazón. No necesitas a veces estudiar para decirle a Dios lo que necesita Dios escuchar. Sencillamente son palabras que son frutos de tu corazón. Eso es lo que significa ofrecer el incienso a Dios. Cuando a veces tu corazón ya no puede, cuando a veces tu corazón está, inclusive si le fallaste a Dios, inclusive tu corazón no tiene paz. A veces no tienes cara ni para voltear a ver a Dios porque le fallaste. Pero Dios lo sabe, porque Él lo vio. Es cuando mayor razón deberías decirle de corazón al Señor que te perdone. Es cuando mayor razón tendrías para poderle ofrecer al Señor una palabra de parte de su presencia. Acciona, hermano. Acciona, hermana. Acciona delante de la presencia de Dios. Acciona delante de la presencia del Padre. Acciona delante de Dios. Entrando en el santuario es accionar en la presencia del Señor. Acciona. Acciona. Es bueno decir, pero también es bueno hacer. Es bueno hablar, es bueno decir, pero también tú con la acción demuestra lo que le dijiste a Dios. Demuestra lo que le platicaste a Dios. Lo que le dijiste al Señor, con tu acción, vívelo. No seas como a veces los que dicen que ahorita acaban de confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador y apenas se dan la vuelta y ya están siendo infieles. Ya le están dando la espalda al Señor, ya lo están negando, ya lo están traicionando. Aquí lo importante es que nosotros, le digo de corazón, pero le demuestro con la acción lo que le dije de corazón. Zacarías se turbó, hermanos,
Dice que se le apareció el ángel en el versículo 11. Se le apareció el ángel del Señor. Se le puso de pie delante del altar. Y dice que Zacarías se turbó, dice ahí. En el versículo 12, Zacarías se turbó. Y dice que le vino un temor. Y el ángel le dijo a Zacarías: no temas, no temas. ¿Sabes qué es esa palabra, hermanos, de no temas? No temas. ¿Sabes qué significa esa palabra de no temas? Es increíble, hermano mío. En la Escritura, en la palabra de Dios, encuentras esa palabra de no temas 365 veces. 365 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra no temas 365 veces. Es increíble eso. ¿Sabes por qué Dios dejó un no temas 365 veces en la Biblia? Para que cada día de tu vida tú tomes un no temas por lo que ha de pasarte. 365 veces tiene la palabra no temas en la Biblia. Es porque Dios te la dejó para que cada día de tu vida, en el transcurso del año, tú tengas un no temas en tu vida diaria. Cuando tú seas una persona que le cree a Dios, no tendrás por qué temer. Tú no tendrás por qué temerle, porque sabes, sencillamente porque tienes la palabra del Señor en tu corazón. Y lo primero que le dice el ángel a Zacarías es: no temas, no temas. Tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te va a dar un hijo y llamarás por Juan a ese varón. Pero ¿sabes por qué le tomó temor a Zacarías? Después de 400 años de silencio, Dios no había vuelto a hablar. Dios no había vuelto a hablar. Desde ese momento, cuando Dios le habló a Zacarías, habían pasado 400 años de silencio. 400 años, hermanos míos, donde no se había escuchado la voz de Dios, donde no se había visto una manifestación del ángel presentarse delante de alguien. 400 años de silencio. 400 años donde Dios no hablaba. Y cuando Zacarías se presenta con esa justicia, cuando Zacarías se presenta siendo irreprensibles delante de Dios, ella y su esposa, cuando Zacarías se presenta delante de Dios con ese incienso, se presenta el ángel y le habla. Por eso Zacarías tuvo temor. Tuvo temor. Después de tanto tiempo de no escuchar a Dios, hoy lo estoy oyendo. Después de tanto tiempo de no ver una manifestación de parte de Dios, hoy las estoy viendo. Eso, hermanos míos, fue lo que trajo a Zacarías ese temor. Dios nos está diciendo en esta hora: no temas, no temas. No temas por lo que ha de venir, por lo que ha de acontecer. No temas. Dios ha dado una promesa que Él la va a cumplir. Dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Él va a dar la cara por aquel que es irreprensible, que es justo y que ofrece todo el tiempo incienso a Dios. Él estará con él. Él estará con él. Él no lo defraudará, ni lo abandonará, ni lo dejará. Él estará con ese varón. Él estará con esa mujer. Porque Dios es así. Dios es así. Dios es grande, hermanos.
que a pesar de que a veces no somos fieles al Señor, de que a veces no somos obedientes a Dios, de a veces que somos incrédulos, Él está con nosotros. Y a pesar de todo eso, Él nos sigue todavía amando como es, lo que a pesar de lo que somos. Él, a pesar de que ve que a veces somos infieles, Él nos sigue amando. Él nos da el sol, Él nos envía el agua, Él nos da el pan, a pesar de que a veces que no somos fieles, de que a veces no nos portamos como deberíamos de ser. Porque es un Dios misericordioso, porque es un Dios clemente, es un Dios tardo para irarse, pero va a llegar el día en que se va a acabar eso. Cada uno de nosotros estamos esperando la promesa del Señor. Estamos esperando la promesa de la bendición de Dios. Por lo tanto, entonces, hoy tú tienes que decirle: Señor, yo quiero ser fiel. Hoy quiero yo ser irreprensible delante de ti. Hoy yo quiero ofrecer incienso todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Porque quiero acelerar esa promesa en mi vida. Quiero acelerar, quiero que tú seas en mí a esa persona que tú miras y te acuerdas de lo que tú me dijiste. Que cuando tú me veas yo pueda hacer tu memoria, de recordarte lo que tú hablaste. ¿Cómo será tu bendición? ¿Cómo va a ser tu bendición? Para acelerar el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, ya vimos lo que hizo Zacarías y Elizabeth. Pero ahora, ¿cómo será la bendición? Escucha lo que Dios tiene para ti. Si tú eres una mujer o un varón que en este momento decides apartarte, consagrarte para Dios, de ser justo delante del Señor, de andar irreprensiblemente delante de su presencia, de ofrecer el incienso por la mañana, por la tarde y por la noche, el Señor te va a bendecir. Escucha la promesa que Dios tiene para ti. ¿Cómo va a ser esa bendición? El libro de Lucas capítulo 1, en el versículo 15 le dice cómo va a ser la bendición que va a tener Zacarías. Dice que esa bendición que tú tendrás en tus manos va a ser grande. Y será grande, dice, delante de Dios. Será grande delante de Dios. No beberá vino, no beberá sidra. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Versículo 14: y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Escucha lo que Dios te va a proporcionar en el corazón cuando tú aprendas a ser un varón o una mujer justo, irreprensible, con incienso todos los días. Dios te va a bendecir tan grande esa bendición. Va a venir, yo no sé qué es lo que va a hacer contigo, Estela, yo no sé qué va a hacer Dios, pero si tú sigues siendo fiel a Dios, si tú sigues siendo irreprensible, si tú sigues siendo una mujer que le ofreces a Dios incienso por la mañana, por la tarde y por la noche, y te conservas irreprensiblemente delante de Dios, tu bendición será grande, te dice el Señor. Va a ser grande, grande va a ser, tan grande va a ser que te va a producir gozo en tu persona. Dice la palabra del Señor que va a ser tan grande esa bendición que te va a producir gozo, te va a producir alegría por ser una mujer con esas características. Si nosotros aprendemos a ser una iglesia justa delante de Dios, irreprensibles delante de su presencia, no le demos motivo a Dios para que nos llame la atención. Eso se trata de ser irreprensibles. No le des motivos al Señor para que te reprenda. Sé justa delante de Dios y ofrece el incienso a tu oración por la mañana, por la tarde y por la noche, todos los días de tu vida. Y Dios te bendecirá grandemente. Dice que será tan grande tu bendición que te va a llenar de gozo, te va a llenar de alegría, y va a haber mucho regocijo en tu casa, va a haber mucho regocijo en tu corazón, porque Dios te lo está diciendo. Dios te lo está anunciando. Eso es lo que provocó la bendición en Zacarías: un hijo en su vida, un hijo en sus brazos, un hijo con el que tanto él soñaba, un hijo por el cual tanto le
Señor, un hijo por el cual siempre esa era su petición de su corazón. Ese es el deseo de mi corazón, el deseo de mi esposa. Ese es el deseo de mi esposa y mío. Por eso nos cuidamos, por eso nos conservamos, por eso no somos infieles. Estamos esperando su promesa y Dios va a cumplir. Y tanto tendrá el regocijo y la bendición y el gozo y la alegría, porque es el anhelo y el deseo de mi corazón tener un pequeño en mis brazos, a alguien que le herede, a alguien en el cual yo me pueda ver. Ese es el deseo de mi corazón. Es el deseo de mi esposa y el mío. Y estamos esperando el cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, vivimos justos delante del Señor. Hacemos lo posible por andar irreprensibles delante de su presencia y le ofrecemos incienso al Señor. Y vendrá el cumplimiento de esa promesa y la bendición será tan grande que me llenará de gozo, me llenará de alegría, me llenará de regocijo. Y la bendición, escucha, hermano, escucha la bendición. A lo mejor tu petición es un hijo, a lo mejor tu petición es otra persona, otra cosa. A lo mejor es en tu corazón el deseo, no sé. Yo no sé qué tenga Dios para ti. Yo no sé qué Dios tenga preparado para ti. Pero te pregunto, ¿cómo lo estás buscando? ¿Cómo buscas la bendición? ¿Cómo estás acelerando esos tiempos? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuánto tiempo llevas que Dios no ha contestado? ¿Cuánto silencio lleva? ¿Cuánto? Dice la palabra, hermanos, que ese efecto que tendrá esa bendición, escucha, y hará, dice, que muchos de los hijos de Israel, escucha esta palabra, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Aquí hay dos cosas que va a pasar con tu bendición, ¿verdad? Siempre has anhelado y el deseo porque Dios haga algo fuertemente en el corazón de tus hijos. Siempre ha sido en tu oración y has clamado y le has rogado al Señor porque el Señor haga un milagro fuerte en el corazón de tus hijos. Mientras tú seas una mujer irreprensible, una mujer justa, que siempre estés ofreciendo tu incienso, tu oración al Señor te va a traer gozo, te va a traer alegría, porque va a ser grande. Pero lo más importante, que esa bendición va a traer una gran convicción, que esos corazones por el cual tú estás orando, va a venir una gran conversión tan fuerte que van a tener una decisión propia de decir: Dios, el Dios de mi madre será mi Dios. El Dios que le sirve a mi madre, el Dios que le sirve a mi padre, ese Dios será mi Dios. Porque eso es lo que va a provocar esa bendición. Eso es lo que va a provocar la bendición de Dios. Hará, porque es lo que dice, y será esa bendición tan grande que causará regocijo, alegría, pero va a provocar que haya una conversión en el corazón de los hijos de Israel. Muchos de los hijos de Israel se convertirán y dirán: Dios de ellos, lo van a hacer a un Dios con el sentido de pertenencia. Es por lo cual siempre hemos estado orando. Es por lo que siempre hemos estado orando. Que se conviertan, que no le jueguen, que se hagan de una misma pieza, que sean creyentes, fieles y verdaderos. Pero sabes, esa promesa provocará esa reacción en esos corazones. Eso es lo que provocará ese efecto que tendrá esa bendición. Y
Y dice la palabra del Señor que habrá una gran conversión y habrá un sentido de pertenencia, como lo tuvo Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Así como ellos pronunciaron, así ellos dirán, pero en lugar de decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dirán el Dios de mi madre, el Dios de mi padre, el Dios del hermano, de la hermana, por la bendición que están viendo en tu vida. Eso es lo que provocará, ese es el efecto que provocará. Y aquí está la palabra, el sello. Si lo crees, bien. Y si no lo crees, entonces vendrá una circunstancia fuerte. Silencio total. Silencio total. ¿Seguirás siendo como el varón o la mujer que siempre te vas a quedar esperando todo el tiempo? Zacarías empezó a preguntarle al Señor, al ángel, y le dijo: ¿cómo conoceré yo esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también ya es de edad avanzada. Pero él le respondió y le dijo: yo soy Gabriel, al que está delante de Dios, y yo he sido enviado a ti para darte estas buenas nuevas. Pero como Zacarías se turbó y le preguntó, sencillamente se quedó mudo. Ya no pudo hablar. Ya no pudo hablar. Y dice que salió de ese lugar y no más pudo hablar. Y no más pudo hablar, quedó mudo. Si nosotros estamos escuchando esta palabra y no la creemos, y no la estamos creyendo, y no ponemos por obra en ser una persona, o ser una iglesia, en ser una familia, que tenemos que primeramente ser justos delante del Señor, seamos personas justas delante del Señor, con esas vestiduras de lino fino, resplandeciente. Tenemos que vivir así, siendo irreprensibles delante del Señor, no darle motivo al Señor para que nos reprenda. Tenemos que ofrecer incienso al Señor, tenemos que darle nuestra oración por la mañana, por la tarde y por la noche, todos los días de mi vida, hasta que Él venga por mí. Y cuando venga la bendición, hermanos, voy a ser una persona bendecida, principalmente, que va a traer gozo, alegría, regocijo, y hará que los demás se conviertan por esa bendición. Pero si no lo creo, seguirás teniendo silencio. Seguirás en silencio. Así seguirás. Que nada pase en tu vida. Que sigas orando y sigas orando, y los días pasen y pasen y pasen, y no haya nada de progreso en tu vida. No haya progreso, no haya bendición. Siempre al contrario, lo poco que tienes lo estás perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque estás oyendo y no quieres entender. Estás oyendo y no quieres hacer caso a la voz de Dios. Pero si tú eres de las que estás oyendo y pones por obra la palabra de Dios, escucha lo que Dios te está anunciando y te lo va a cumplir Dios. Y por 2 palabras de juramento que le dijo a Abraham: y juro por mí mismo que no hay otro Dios, que te voy a multiplicar, te voy a bendecir y te haré grande como las estrellas del cielo. Dios dice esa palabra para los que están oyendo y a los que están creyendo. Si tú crees en esa palabra, actívate. Sé una persona de oración, pero sé una persona de acción. Que tus acciones vayan concuerdo con tus oraciones. Que lo que le has soltado a Dios, que lo que has hablado a Dios, vívelo en tu forma de vivir. Y Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su promesa. Por cuanto has hecho esto, una vez más, te dice el Señor. Una vez más, se lo dijo a Abraham. Por cuanto has hecho esto, por segunda vez te digo que juro por mí mismo que no habrá otro Dios como yo, que te voy a bendecir, que te voy a multiplicar en gran manera. Es la bendición de Dios. Es la palabra del Señor. No más silencio, hermanos. No más silencio. Hay que acelerar los tiempos del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Fallaste? No te apures. Levántate, pídele perdón al Señor y sigue adelante. Que no has hecho las cosas bien, no te preocupes. Estamos en el tiempo de la gracia, aún todavía. Antes de que se acabe ese tiempo, arréglate con Dios, porque mañana será muy tarde.
No es el tiempo para estar desperdiciando el tiempo. No es el tiempo para estarle jugando al cristianito. No es el tiempo para estarle jugando a la iglesita. No es el tiempo. Es el tiempo de que te levantes y creas quién eres en Dios. Es el tiempo de que te levantes creyendo por esa promesa que Dios te dio. Que te levantes creyendo por esa promesa que va a llegar a tu vida. Ese es el tiempo que Dios tiene para ti. Ese es el kairos del Señor para tu vida. Muestra diligencia. Muestra diligencia. Sé diligente. Sé diligente. Ten prontitud para hacer las cosas para Dios. Dios te pide, sé justo delante de Dios. Sé justo delante del Señor. Número 2, sé irreprensible delante de Él. Número 3, ofrece incienso todos los días de tu vida, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y Dios se te presentará y te dará la noticia. Tu oración ha sido escuchada. No temas, yo estoy contigo. Levántate sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios. Ponte sobre tus pies en esta hora. Yo voy a invitar al Espíritu Santo en esta hora que selle esa palabra en tu corazón. Voy a invitar al Espíritu Santo para que selle esta palabra ahí en tu corazón. Yo sé que Dios te ministró en esta tarde. Yo sé que el Señor te habló. Yo sé que el Señor puso ahí una palabra en tu corazón en esta tarde. Yo sé que Dios te puso una palabra que te inquietó, pero también puso una palabra que te trajo alegría. Puso una palabra quizás también ahí donde te impulsó. Por lo que hayas sentido en esta hora, por lo que Dios te haya sentido hacer ahí en tu corazón, no te detengas. No te detengas. Ponlo por obra. Esfuérzate cada día más. Esfuérzate más y más. Padre, te doy gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás al cuidado de nosotros, Dios. Quiero pedirte, Señor, que en esta tarde, Señor, mi Dios, perdona, Señor, nuestra infidelidad, Señor. Perdona, Señor, porque a veces nosotros no cumplimos con lo que pactamos delante de ti, Señor. Perdona, Señor, a veces nuestra indiferencia. Perdona, Señor, aún nuestra propia rebeldía, Señor, o la incredulidad que presentamos a veces. Perdona, Señor, porque a veces nosotros, Dios, no cumplimos, Señor, con lo que tú nos pides. Quiero pedirte, Señor, que en esta tarde, Señor, cada uno de los corazones que están aquí, Señor, se vuelvan a ti, Señor. Se vuelvan a ti, Señor. Que sean mujeres y hombres, Padre, con esa virtud de que tú, Señor, te veas en ellos. De que cuando yo vea, Señor, a mi hermano, Padre, yo pueda ver, Señor, esa promesa que yo estoy esperando. Que cuando yo vea a mi hermano, Señor, me acuerde de hacer lo que tengo que hacer para ti, Señor.
Te pido, Padre, que en esta tarde, Señor, cada uno de los corazones que están en esta hora, Señor, puedan ser, Señor, mi Dios, ministrados. Y tú perdones, Señor, toda la falta. Perdones, Señor, todo el error. Perdona, Señor Jesús. Pon tus manos allí en tu corazón en esta tarde. Señor Jesús, gracias. Gracias por ese incienso que están en este momento, Señor, presentando de corazón delante de ti, Señor, cada corazón. Ese fruto de labios, de adoración, de alabanza, de gratitud que está saliendo de ese corazón. Recíbelo, Señor. Recíbelo, Señor Jesús. Recíbelo, amantísimo Padre. Recíbelo, Señor. Sé que tú estás ministrando ese corazón, Padre, que a lo mejor no está acostumbrado a hacerlo, Dios. Pero que ahorita en este momento está sintiendo el deseo, Señor, cuando menos de decirte, Señor, gracias. Gracias por permitirme poder estar delante de tu presencia. Fruto de labios que está fluyendo en ese corazón para ti, Señor, en esta hora. Fruto de adoración, de alabanza, de gratitud está saliendo de ese corazón, Señor. Pido que lo ministres en esta tarde, en el nombre de Jesús. Ministralo, Señor. Padre, si en este momento, Señor, ese corazón necesita recibir paz, te pido que lo ministres, Señor. Pon el querer como el hacer en ese corazón, Señor. Está pactando delante de ti, Señor, ese corazón. Está arrepintiéndose, Padre. Se está arrepintiendo, Señor, ese corazón. Padre, pon el querer así como el hacer, Señor. Que ese corazón se levante, Señor, creyendo y mostrando lo que pasó en su corazón, Padre. Te quiero dar gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor, por esa bendición que va a ser grande para mis hermanos. Traerá gozo, alegría, se regocijarán de ese nacimiento, Señor. Habrá una tal conversión y un sentido de pertenencia por esa bendición. Padre, te pido que ninguno de los que están oyendo esta palabra, ninguno de los que oyeron esta palabra, sigan viviendo más con silencio, Señor. Que ninguno de los que oyeron esta palabra, Señor, se quede sin fruto, Padre. Que esta palabra produzca, Señor, fe en sus vidas. Produzca acción, Señor, en sus corazones. Se levanten creyendo y accionando, Señor, a tu palabra. Que no más, Señor, esperen, Señor. Que no más haya tiempo de silencio, Señor. Que sean, Señor, esas bendiciones que fluyan, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a traer. Muchas gracias por lo que vas a hacer. Muchas gracias por lo que estás presentando a cada corazón en esta tarde. Te agradezco, Señor Jesús, con el corazón, la bendición, Señor, que traerá, Señor, a cada corazón. El gozo, la alegría, el regocijo, Señor, que traerá a ese corazón, Señor. Nos regocijaremos, nos alegraremos y estaremos contentos sirviendo en la casa de Jehová, sirviendo en la casa de Dios, mostrando con el corazón la actitud que presentamos delante de ti, Señor. Oh Padre Santo, te doy toda la gloria, te doy toda la honra por cada bendición que está siendo palpable en cada corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dele unas palmas al Señor con todo su corazón, hermano mío, en esta tarde. Récenles con todo su corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alabado sea su nombre y exaltado en este lugar. Amén. Amén. La Biblia dice que hay un solo camino al cielo. Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Reconoce que eres pecador, pecadora. Romanos 3:10. Disponte a dejar tu pecado. Hechos 17:30. Pide a Jesús que entre en tu vida y sea tu Salvador. Salvador. Repite conmigo esta oración y recibe a Cristo en tu corazón. Yo confieso que soy un pecador, pecadora, y necesito tu perdón. Me doy cuenta que viene el día en que será demasiado tarde para ser salvo o salva. Yo creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mis pecados. Estoy dispuesto a dejar mi pecado. Yo te recibo ahora, Jesucristo, como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, acabas de comenzar una vida nueva y maravillosa en Él. ¡Felicidades!